Hola, sean bienvenidos a otro video geológico. No olviden suscribirse para que sepan cuando subo un nuevo video. En la descripción me gustaría dejarles algunos enlaces con videos relacionados al tema de hoy, que son los magmas. Así que si no los han visto, vayan a la descripción y véanlos cuando gusten. La mayoría de los magmas se generan por la fusión del manto terrestre, donde la tectónica de placas tiene un papel muy importante, pues la mayor cantidad de actividad ígnea tiene lugar en los límites de las placas tectónicas, donde el magma generado contiene componentes del manto, la corteza y sedimentos que son subducidos a través de los bordes convergentes tectónicos, es decir, donde dos placas chocan y una se sitúa debajo de la otra. Aunque el núcleo externo es fluido, está formado por hierro denso y está a una gran profundidad en la Tierra. La mayor parte de los magmas se origina cuando se funden las rocas de la corteza terrestre y el manto superior, cuando la temperatura de las rocas se eleva hasta llegar a su punto de fusión. La temperatura siempre aumenta con la profundidad, aunque la velocidad con la que lo hace varía de un lugar a otro. En la corteza, la temperatura oscila entre los 20 y los 25 grados centígrados, mientras que en el interior, a una profundidad de 100 kilómetros, oscila entre 1200 y 1400 grados centígrados. Este aumento de temperatura en función de la profundidad es mejor conocido como gradiente geotérmico. Tanto en el manto inferior como en el manto superior, las rocas están casi en su punto de fusión, pero siguen siendo sólidas. Y hay varios procesos mediante los cuales se genera calor suficiente como para producir magma. En primer lugar, en las zonas de subducción, la fricción genera calor conforme las placas de la corteza se deslizan unas sobre otras. En segundo lugar, las rocas de la corteza se calientan a medida que descienden hacia el manto durante un proceso llamado subducción. Y en tercer lugar, las rocas calientes del manto que ascienden y se introducen en la corteza generan calor en las rocas. Aunque estos procesos generan un poco de magma, la cantidad es mínima en comparación con el magma total. Las rocas que están cerca de su punto de fusión empiezan a fundirse y con mayor facilidad si la presión por confinamiento disminuye o si hay presencia de volátiles como el agua. En espacios de mayor volumen y presión, las temperaturas de fusión son mayores. Y por el contrario, cuando la presión por confinamiento de una roca disminuye, la temperatura de fusión de la roca también se reduce y se puede producir entonces la fusión por descompresión, cosa que ocurre cuando la roca asciende desplazándose hacia zonas de menor presión. Este proceso de fusión es responsable de la producción de magma a lo largo de los límites divergentes en las dorsales oceánicas donde las placas se separan. Otro factor importante que afecta la temperatura de fusión de las rocas es su contenido en volátiles como el agua. Las sustancias volátiles hacen que la roca se funda más fácilmente y a temperaturas inferiores. Por consiguiente, las rocas húmedas en profundidad tienen una temperatura de fusión menor que una roca seca con la misma composición y la misma presión de confinamiento. Los volátiles desempeñan un papel importante en la generación de magmas en los límites de placas convergentes, donde la litosfera oceánica desciende al manto. Conforme una placa oceánica se hunde, el calor y la presión expulsan el agua de la roca que migra hacia el manto caliente que se encuentra por encima. Debido a que existe una gran variedad de rocas ígneas, también existe una variedad enorme de magmas. Por tanto, algunos volcanes pueden generar lavas que tienen composiciones diferentes entre sí. Mediante estudios y observaciones del enfriamiento en laboratorio de magma basáltico, Bowen y sus colaboradores demostraron que los minerales tienden a cristalizar de una manera sistemática y progresiva en función de sus puntos de fusión. El primer mineral que cristaliza a partir de un magma basáltico es el olivino ferromagnesiano. Luego cristalizan las plagioclasas ricas en calcio, los piroxenos y al final los silicatos. Durante el proceso de cristalización, la composición líquida del magma cambia continuamente. Cuando alrededor de una tercera parte del magma se ha solidificado, el fundido carecerá de elementos como el hierro, magnesio y calcio, porque son elementos constituyentes de los minerales que se formaron primero. La eliminación de esos elementos del fundido hará que se enriquezca en sodio y potasio,
Además, dado que el magma basáltico original contiene alrededor de un 50% de sílice y la cristalización de minerales como el olivino implican un porcentaje bajo en sílice, los minerales de silicio son los últimos en cristalizar, debido a que el fundido restante se enriquece en silicio. Bowen demostró que los minerales cristalizan a partir del magma de una manera sistemática y ha demostrado que en una o más etapas de cristalización puede producirse la separación de los componentes sólido y líquido de un magma, proceso denominado como sedimentación cristalina. Este proceso ocurre si los minerales formados primero son más densos que la porción líquida del magma, por lo que se hundirán hacia el fondo de la cámara magmática. Cuando la colada restante se solidifica, formará una roca con una composición química muy diferente al magma inicial. Así que la formación de uno o más magmas secundarios a partir de un solo magma inicial se le denomina como diferenciación magmática. En cualquier etapa de la evolución de un magma, los componentes sólidos y líquidos pueden separarse en dos unidades químicamente distintas. Por consiguiente, la diferenciación magmática y la separación de los componentes sólido y líquido en varias etapas de cristalización puede producir varios magmas químicamente diferentes y por tanto una gran variedad de rocas ígneas. Bowen demostró que a través de la diferenciación magmática, un magma primario puede generar varias rocas ígneas mineralógicamente diferentes, pero este proceso por sí solo no puede explicar el total de la gran diversidad de rocas ígneas. Un cuerpo magmático puede cambiar su composición a través de la incorporación de material extraño. Conforme el magma asciende, puede incorporar algunas de las rocas de sus alrededores, lo que se conoce como proceso de asimilación. De esta manera, en ambientes más profundos, el magma puede estar lo suficientemente caliente como para fundir y asimilar algunas rocas calientes de su alrededor, que estén cerca de sus puntos de fusión. Otro medio a través del cual puede alterarse la composición de un cuerpo magmático se denomina como mezcla de magmas. Este proceso se produce cuando un cuerpo magmático es intruido por otro y ambos son combinados. Entonces el flujo convectivo agita los dos magmas generando una mezcla con una composición intermedia. La mezcla de magmas puede ocurrir durante el ascenso de dos cuerpos magmáticos distintos que se juntan entre sí conforme una masa flotante es alcanzada por otra que asciende con mayor lentitud. Bowen demostró satisfactoriamente que mediante la diferenciación magmática, la mezcla de magmas y la contaminación por las rocas de la corteza, existe una gran variedad de magmas y rocas ígneas. A medida que la roca empieza a fundirse, los minerales con las temperaturas de fusión más bajas son los primeros que se funden. Si la fusión continúa, los minerales con puntos de fusión más elevados también empiezan a fundirse, y la composición magmática se aproximará a la composición general de la roca a partir de la cual derivó. Sin embargo, es frecuente que la fusión no sea completa. La fusión incompleta de las rocas es conocida como fusión parcial, un proceso que produce la mayor parte o casi la totalidad de los magmas. Las rocas basálticas tienen puntos de fusión altos, mientras que las rocas graníticas tienen puntos de fusión bajos. Cuando una roca experimenta fusión parcial, formará un fundido enriquecido en iones procedentes de minerales con las temperaturas de fusión más bajas. Los cristales no fundidos son minerales con temperaturas de fusión más elevadas. La separación de estas dos fracciones produciría un fundido con una composición en sílice y más próxima al extremo granítico del espectro que la roca que lo derivó. La mayor parte de los magmas basálticos es originado a partir de la fusión parcial de la roca ultramáfica llamada peridotita, la principal constituyente del manto superior. Los magmas basálticos se originan de la fusión directa de las rocas del manto. Los magmas basálticos que se originan de la fusión directa de las rocas del manto se denominan magmas primarios, porque todavía no han evolucionado.
La fusión necesaria para producir estos magmas derivados del manto está provocada por una reducción de la presión de confinamiento, también llamada como fusión por descompresión. Esto puede producirse en los lugares donde las rocas del manto ascienden como parte del flujo convectivo de movimiento muy lento en las dorsales centro-oceánicas. Los magmas basálticos también se generan en zonas de subducción donde el agua de la capa descendente de la corteza oceánica provoca la fusión parcial de las rocas del manto. La mayoría de los magmas basálticos se forman aproximadamente entre los 50 y los 250 kilómetros por debajo de la superficie. Cabe mencionar que este material se enfría y cristaliza en profundidad. Sin embargo, conforme el magma basáltico migra hacia arriba, la presión de confinamiento disminuye proporcionalmente y reduce la temperatura de fusión. Existen ambientes en los que los magmas basálticos ascienden lo bastante rápido como para que la pérdida de calor hacia su entorno sea compensada por una disminución de la temperatura de fusión, pues en la superficie de la Tierra son comunes los grandes flujos de magma basáltico. En algunas situaciones, los magmas basálticos, que son comparativamente densos, se estancan debajo de las rocas de la corteza y cristalizan a esa profundidad. Los magmas intermedios y félsicos no son expulsados por Para los los que no me volcanes conocen, yo de soy el las ingeniero cuencas Luis oceánicas Montilva. profundas, ya que se encuentran solo en los márgenes continentales, a diferencia de los magmas basálticos. Así que esta es una prueba evidente de que las interacciones entre los magmas basálticos derivados del manto y los componentes ricos en sílice de la corteza generan esos magmas. Conforme un magma basáltico migra hacia arriba, puede fundir y asimilar parte de las rocas de la corteza a través de las cuales asciende. El resultado es la formación de un magma rico en sílice de composición andesítica, un intermedio entre el basáltico y el granítico. El magma andesítico puede evolucionar también de un magma basáltico por el proceso de diferenciación magmática en relación a la serie de Bowen, donde los minerales ferromagnesianos pobres en sílice cristalizan primero. Y si estos componentes ricos en hierro se separan del líquido por sedimentación cristalina, el fundido restante estará enriquecido en sílice y tendrán una composición más parecida a la andesita. Por lo tanto, estos magmas evolucionados se denominan magmas secundarios. Las rocas graníticas se encuentran en una gran cantidad, como para que se generen solamente a partir de la diferenciación magmática de los magmas basálticos primarios. Lo más probable es que también sean el producto final de la cristalización de un magma andesítico o el producto de la fusión parcial de las rocas continentales ricas en sílice. El calor para fundir las rocas de la corteza a menudo procede de los magmas basálticos calientes que vienen del manto, que se formaron por encima de una placa en subducción y que después se sitúan dentro de la corteza. Los fundidos graníticos tienen un alto contenido en sílice y son más viscosos que otros magmas. Por consiguiente, al contrario de los magmas basálticos, que producen enormes flujos de lava, los magmas graníticos suelen perder su movilidad antes de alcanzar la superficie y tienden a producir grandes estructuras plutónicas. En ocasiones, cuando el magma rico en sílice alcanza la superficie, genera erupciones piroclásticas explosivas. En resumen, la serie de reacción de Bowen es una guía simplificada útil para comprender el proceso de fusión parcial de las rocas. Bueno, esto es todo por hoy. Bien, es un gran apoyo para poder entender por qué la cantidad de diferencia de las rocas, ¿no? Ustedes han visto una gama, excepto el grupo 4 que ya recién ingresa al aula o al laboratorio, se pueda entender el por qué la gama de rocas tanto intrusivas como los pórfidos y lo que es las lavas, ¿no? Las efusivas volcánicas y por tanto las piroclásticas. Entonces es un proceso, como ustedes han visto, un poco complejo, pero que nos da a entender muy bien cómo interpretar la serie de Wolbe. Quién cristaliza primero, quién cristaliza después, el orden de fusión
y también dónde se generan los magmas, ¿no? Porque hay diferentes estadios donde se generan. Por lo tanto, esta mezcla de la cantidad de magmas nos genera también una variedad de rocas, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario sobre esto. Bien, vamos a proceder a continuar con el curso entonces, si es que no hubiera alguna consideración. Un momentito. Bien, ¿se visualiza, señores? Ya. ¿Perdón? Ah, no el PDF. Ah, ¿qué ha pasado? A ver, ahí, ¿se visualiza? Uy, vamos a dejar de compartir entonces. ¿Qué ha pasado? A ver, un momentito. Ahora sí. Bien, no sé qué problema se ha presentado. Bueno, tenemos lo que vamos a considerar hoy día como avance del curso, es las relaciones mutuas de los cristales. Esto es muy importante porque tenemos que relacionar todo lo que nosotros hemos visto en las rocas. Hemos visto la diversidad de minerales que contiene. Y esto hay que relacionarlo, por eso se llama relaciones mutuas de los cristales. ¿Cómo lo relacionamos con las texturas? Dice que hay la textura equigranular, son aquellas en las cuales los minerales son todos aproximadamente del mismo tamaño y se subdividen de la siguiente forma. Su nombre dice equigranular, ¿no? X es igual tamaño de grano, pero a su vez se subdividen en panidiomórfica, en hipidiomórfico y alotromórfico. Recuerden esos nombres porque con eso vamos a trabajar. Entonces la textura equigranular la vamos a revisar después con más calma en el mismo paper. Dice que se subdividen en panidiomórfica cuando tienen más del 50% de granos ceboidrales. Recuerdan la última clase, hemos hecho esta clase, ¿no? ¿Qué es ceboidral, qué es subedral y qué es anhedral? ¿No? Al hablar de panidiomórfica, dice cuando tienen más del 50% de granos ceboidrales. Hipidiomórfico cuando tienen más del 50% de granos subedrales. Y aliotromórfica cuando tienen más del 50% de granos anhedrales. Entonces, tenemos una diferenciación clara con respecto a qué es lo que visualizamos. Cuando vemos sus cristales
casi más del 50%, un 70%, más del 50%, ¿no? Se llamarán euedrales. El siguiente, cuando solamente se ve el 50%, granos subedrales, se denominará hipidiomórfico. Y el aleotromórfico es cuando tiene menos, ¿no? Tiene más del 50% de granos anedrales. Bien, tendrían que revisar la parte que hemos visto la semana pasada con euedral, subedral y anhedral, ¿no? Incluso hay un pequeño gráfico para cada uno y lo vamos a revisar en este instante. Dice el gráfico equigranular a un lado y inequigranular. Vamos a ver lo que es inequigranular. Inequi es desigual, ¿no? Son aquellas que presentan diferencia en el tamaño de los granos y son la porfirítica, la ofítica o la diabásica. La textura direccional se refiere a la forma de corriente o traquilita, o a la fagiada o a la neisica, ¿no? O a la del neis. Esta textura inequigranular es claramente visible, nos habla de granos porfiríticos, ofíticos o diabásicos. Vamos a revisar cada una de esas texturas, porque son texturas. Lo que nos interesa en este momento es la que mayormente vamos a trabajar, que es la textura equigranular, panidiomórfico, hipidiomórfico y alotromórfico. Si ustedes se dan cuenta, panidiomórfico relacionado con granos euedrales, hipidiomórfico con granos subedrales y alotromórfico con granos anedrales, ¿no? 70%, 50%, menos del 50%, ¿no? Bien, tenemos equigranular en este lado izquierdo y al lado tenemos panidiomórfico. Miren el gráfico cómo está ordenado, ¿no? Panidiomórfico, inequigranular, como ve, dentro del panidiomórfico, inequigranular, lo comparamos, ¿no? Simplemente por comparación. Hipidiomórfico, tenemos el segundo, relacionado con los granos subedrales, ¿no? Inequigranular también, panidiomórfico, y aleotromórfico, como ven, solamente se visualizan algunos cristales, ¿no? El resto de cristales totalmente deformados, solamente visualizamos algunos. Con respecto a los equigranulares, que es lo que más vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en esta columna revisamos lo que es equigranular, panidiomórfico. Sus cristales son más del 70% perfectamente visibles, ¿no? Hipidiomórfico, vemos que hay un 50%, solamente algunos de los cristales los podemos visualizar, casi el 50% del conjunto, ¿no? Si representamos una roca, imagínense lo que hemos hecho en el laboratorio, una muestra de mano, tendremos que visualizar dentro de un pequeño círculo y apreciar cómo están sus granos. Si están panidiomórficos, o sea, euedrales, hipidiomórficos subedrales y alotromórficos anedrales, para determinar cuándo es panidiomórfico, cuándo es hipidiomórfico y cuándo es alotromórfico. Este gráfico es de un libro tomado de Castro Dorado, que es petrografía, pero nos ilustra muy bien lo que queremos indicar, ¿no? Referente a qué es lo que vemos. Recuerden que estamos haciendo una macroscopía, no una petrografía. Por lo tanto, solamente debemos atenernos a lo que nosotros relatamos, a lo que nosotros vemos. Y esta es una muestra pero muy evidente, muy clara de cuándo denominaremos panidiomórfico, hipidiomórfico y alotromórfico, ¿no? Considerando la característica de lo que se visualiza con respecto a cada grano, ¿no? En algunos casos, como el panidiomórfico, está relacionado a euedrales, ¿no? Y esto justifica, son más del 70% de sus cristales, ¿no? Que se pueden visualizar. En cambio, el hipidiomórfico tiene más del 50% de granos subedrales. Subedrales es cuando solamente se visualiza parte del cristal. Y la última es aquella que anhedral casi no se visualiza más que una tercera parte de sus cristales, ¿no? Esa es la relación en cuanto a equigranular. Inequigranular es
son aquellos, dice, diferencia en el tamaño de grano, totalmente, ¿no? Inequigranulares, y pueden ver ustedes a inequigranular, 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 ¿no? Totalmente diferentes a lo que podemos visualizar aquí en equigranular, en hipidiomórfica, con respecto a los equigranulares, ¿no? Y la última es, dice, se refiere a la forma de corriente, o sea, la orientación de sus cristales, a eso se refiere la textura direccional, como el caso de fajeado, como el caso de una riolita, por ejemplo, ¿no? Sus cristales están orientados en la dirección de la correntada. Bien, dice que existe un orden de cristalización. Regresamos a ¿no? Para reforzar lo que acabamos de ver. Dice, generalmente los minerales en un magma cristalizan según su punto de fusión. Los que tengan más alto punto de fusión son los que primero comienzan a cristalizar. Todo magma que tiene sales de metales pesados, hierro, titanio, zircón, wolframio, uranio, plomo, bismuto, cristalizan más rápido por su alta temperatura. Estamos hablando de los minerales, ¿no? De los metales pesados. En cambio acá estamos hablando de rocas. Minerales en un magma cristalizan según su punto de fusión. Sabemos claramente eso y lo hemos repetido y lo hemos visto, y aquí lo complementamos. Alta temperatura, primeros minerales en cristalizar. Baja temperatura, últimos minerales en cristalizar. El olivino, el piroxeno, el anfibol, la biotita, el cuarzo, muscovita, feldespatos. ¿Con respecto a qué? A la serie continua, rica en calcio, rica en sodio. Esto lo hemos revisado en aula también. La serie discontinua queda félsico, intermedio y máfico, ¿no? Miren la relación de los cristales o de los minerales que cristalizan primero y tienen un orden con respecto a lo máfico, a lo intermedio y a lo félsico. Lo félsico es lo silicio, ¿no? Estamos entre las 4 primeras rocas que hemos revisado en el laboratorio: granito, monzonita, granodiorita, tonalita. El intermedio estamos en la sienita y en la diorita. Y lo máfico, el gabbro y lo ultramáfico, mayormente, ¿no? Aquí lo máfico mayormente es el gabbro, ¿no? Porque hay otra categorización que son los ultramáficos. Bien, vamos a revisar ahora texturas. Cada una de las texturas que debemos mencionar cuando se revisa o se visualiza una muestra. Dice que las rocas plutónicas holocristalinas son equigranulares. Cuando se presenta esto de que tenemos una muestra holocristal, todo cristal, ¿no? Ya sabemos qué es holocristalino, merocristalino, euhedral, subhedral, anhedral. Esos términos tenemos que manejarlos, ya los hemos repasado, ahora los aplicamos. Y hay una subdivisión, ¿no? Rocas plutónicas holocristalinas equigranulares. Cuando se presenta esa condición, grano grueso, grano medio y textura neisosa. No se refiere al neis, que es una roca metamórfica, sino a su textura, o sea, cómo está fajeada, ¿no? Bandeada. A eso se refiere en las rocas plutónicas, que presentan esta condición de como si fueran fajas alternas, ¿no? Muy poco se presenta, pero sí hay, ¿no? Por eso lo consideramos dentro de la literatura académica. Grano grueso, grano medio y textura neisosa. Estamos hablando de texturas, o sea, la expresión de cómo están distribuidos los cristales en una masa rocosa. Luego tenemos las rocas efusivas hipoabisales inequigranulares a equigranulares. O sea, miren, hemos visto las plutónicas, grano grueso, grano medio y textura neisosa. Hemos revisado también en la anterior clase los tamaños de los granos. Y a eso se refiere este recuadro, que son plutónicas, holocristales y equigranulares. Cambio, ahora estamos viendo las rocas efusivas hipoabisales. Por lo tanto, las subvolcánicas, las que no han logrado salir al exterior, se han quedado rellenando fracturas preexistentes. Son inequigranulares a equigranulares, ¿no? O sea, nos da una disyuntiva más amplia, más difícil de poder visualizar entre inequigranulares a equigranulares, pero estamos hablando de las hipoabisales. Tienen textura pegmatítica, textura porfídica, textura diabásica, textura aplítica y textura lamprofídica. Estamos hablando de texturas hipoabisales o subvolcánicas, recuerden.
Cuando hemos empleado el término pórfido, pórfido granito, a eso nos referimos, ¿no? Pero hablando de texturas, se refieren a cada una de las formas, cómo están distribuidos los cristales. Entonces se complica un poco más el darle el nombre a la sección correcta en el caso de las hipoabisales, ¿no? Y por último tenemos las rocas efusivas volcánicas inequigranulares. Mayormente inequigranulares porque algunos de los granos, los cristales se visualizan y otros es una masa, ¿no? Es una masa vítrea porfiroafanítica, ¿no? Ese es el término adecuado. ¿Qué textura tienen? Textura porfirítica, ¿no? Aquí tenemos porfídica, aquí es porfirítica, ¿no? Hay una diferencia y cada una la vamos a desarrollar. Textura microcristalina, merocristalina, criptocristalina, traquítica, riolítica. Y esta última, la textura vítrea, que engloba la felsófira, la vitrófira, la globulítica, la esferulítica y la pumicítica. Entonces tenemos este cuadro que nos resume texturas, ¿no? Recuerden que el título es Textura de las rocas ígneas. Las holocristalinas o plutónicas, las intrusivas profundas, por su grano, ¿no? Por su tamaño de grano. Las hipoabisales ya tienen un tipo de textura muy particular, pegmatítico a lamprofídico, ¿no? Y las efusivas volcánicas desde la porfirítica hasta la riolítica. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la riolita, tiene su textura, es textura riolítica, ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo que también le podemos decir textura porfiroafanítica por el tamaño del grano, ¿no? Pero también la podemos denominar por su textura riolítica. Y la textura vítrea que involucra desde felsófira hasta pumicítica. Bien, vamos a revisar cada una de ellas. La textura neisosa, empezamos por esta de las rocas plutónicas, dice que es en la que la orientación semiparalela de granos minerales oscuros y claros se deben a presiones durante la consolidación del magma en su etapa final. La textura neisosa claramente es, ¿cómo nos los imaginamos? Como una orientación semiparalela, dice, de granos minerales oscuros y claros, alternos, ¿no? Orientación semiparalela. ¿A qué se debe? O sea, da el por qué se presentan así a presiones durante la consolidación del magma. ¿Y por qué se llaman neisosa? Justamente porque se presentan como fajeados, ¿no? Esta orientación semiparalela entre granos claros y oscuros da esa sensación de fajeado. Y se llama neisosa porque la roca neis tiene esta característica, ¿no? Pero estamos hablando de rocas plutónicas. La pegmatítica, crecimiento exagerado de los minerales, ya sabemos, ¿no? ¿Qué es la pegmatita? Hemos revisado, algunos de ustedes también creo que lo has puesto, son granos, crecimiento exagerado de los minerales de cuarzo y feldespato, donde los encontramos en diques y en magmas con volátiles, ¿no? Hemos entrado a la textura acá, pegmatítica, que corresponde a las hipoabisales, ¿no? Luego la porfídica, estamos acá, porfídica, hipoabisal. Son fenocristales en matriz holocristalina. Los fenocristales son de forma euedral, más grande que los minerales de la matriz que los circunscriben o los engloba. Se ubica generalmente en la cresta de los batolitos y en las rocas ígneas efusivas hipoabisales. Bien, recuerden que esto solamente se denominan a las rocas de pórfidos, ¿no? O sea, las hipoabisales, por eso textura porfídica. Dice que son fenos, o sea, exageradamente crecidos algunos de ellos en una matriz en una masa holo, en donde está todo cristalizado, de repente existen estos fenos. Y estos fenos son euedrales, más grandes que el resto, ¿no? Y los ubicamos exclusivamente, dice, en los batolitos, en la cresta de los batolitos y en las rocas ígneas efusivas hipoabisales. La diabásica dice que son fenocristales de minerales claros en matriz de granos de forma euedral de ferromagnesianos hipoabisales. Entonces, seguimos con el mismo tema, feno. Recuerden que los fenos son crecimiento exagerado de los cristales.
¿Qué tipo? En este caso, minerales claros, en matriz de granos de forma euedral, de ferromagnesianos hipoabisales. Esto solamente es, recuerden, para las subvolcánicas o para los hipoabisales. La plítica dice que son granos alotriomórficos, ¿no? Si recordamos cómo es los alotriomórficos, vamos a recordar, alotriomórfico es la última, tienen más del 50% de granos anhedrales, aquello que está totalmente casi, no se visualiza el cristal completo, ¿no? Dice que son granos aleotromórficos, semejan panes de azúcar, se ubican en diques, ¿no? Bien, nos habíamos quedado en la porfírica, ¿no? Que son fenocristales en matriz holocristalina. Los fenocristales son de forma euedral, más grande que los minerales de la matriz que los circunscribe o los engloba. Se ubican generalmente en la cresta de los batolitos. Estoy repitiendo porque quiero que porfírica no se confunda acá con la porfirítica, que son fenocristales en matriz afanítica. Es diferente, ¿no? Y esto estamos ubicándolos ya en efusivas volcánicas, ¿no? Lo que estamos viendo es las hipoabisales, hasta la lamprofídica. La plítica, recuerden que son granos claros alotromórficos, semejan panes de azúcar, se ubican en diques. Y la textura lamprofídica, que es la última de las hipoabisales, la lamprofídica, presentan granos oscuros de tamaño fino, de forma euedral, se presentan en diques. Bien, recuerden que estamos haciendo macroscopía y es un poco difícil a veces de tratar de entender o de buscar este tipo de texturas, ¿no? Para conocimiento académico, con ese fin se hace, ¿no? Está dentro de los diferentes textos de petrología y simplemente para conocimiento académico. Muchos de los que estamos viendo se pueden visualizar, otros no. ¿No? Por ejemplo, la plítica, ¿dónde podemos ver la plítica? En un tipo de roca muy fina, ¿no? Dice que se asemejan a panes de azúcar, un pan de azúcar, ¿no? Cuando se moja y se seca demasiado el azúcar, queda de esa manera, ¿no? Como un pan, se llama panes de azúcar, donde los ubicamos en diques. Y la lamprofídica presentan granos oscuros de tamaño fino de forma euedral, se presentan en mucho más difícil, ¿no? Ahora sí ingresamos a las que vamos a revisar en laboratorio también, las efusivas volcánicas. Porfirítica, microcristalina, merocristalina, criptocristalina, traquítica y riolítica. Bien, empezamos con la porfirítica, que es la que más se menciona. Son fenocristales en matriz afanítica. Recuerden cuando hemos revisado, o ustedes han revisado las rocas efusivas volcánicas, hemos empezado con la riolita, ¿no? La riolita, la latita, la dacita, ¿no? La traquita, la sienita y el basalto. Entre ellos tenemos texturas porfiríticas o porfiroafaníticas. Es la unión de la palabra de porfirítica con afanítica. O sea, se ven cristales y se ve, y no se ve también a la vez dentro del conjunto de la roca. Pero en este caso, cuando mencionamos porfirítica, son fenos. No son exageradamente crecidos, pero sí ligeramente crecidos con respecto al contexto global de la roca. ¿En qué? En una matriz afanítica, dice. Totalmente no visualizamos nada, ¿no? Por eso, o decimos porfiroafanítica o porfirítica, ¿no? Cuando presentan fenos. Pero cuando no, será netamente afanítica, ¿no? Luego tenemos la textura microcristalina. Dice, son cristales afaníticos. Reaccionan a la luz polarizada en sección delgada observada. ¿Qué significa esto? Que solamente se visualiza con un microscopio. Por lo tanto, conocimiento, ¿no? Que existe esa textura cuando no se puede micro, ¿no? Demasiado pequeños los cristales. La merocristalina son cristales y vidrio.
¿no? Hay rocas que están totalmente fundidas y presentan vidrio volcánico y a la vez cristal. Entonces a esa textura la denominamos merocristalina. La textura cripto es escondido, mucho más difícil, ¿no? Presenta una textura escondida, reacciona a la luz polarizada en sección delgada y bajo el microscopio. Para conocimiento, que existe la criptocristalina, la microcristalina, la criptocristalina. En cambio, la merocristalina todavía podemos ver, son cristales y vidrio. La textura traquítica viene de la roca traquita. Son fenocristales claros orientados en una pasta fanítica. Y es lo que se ve en la roca, ¿no? De pronto unos cristales claros orientados en una pasta fanítica. Esa es la traquítica. La riolítica, además está mencionarla, ¿no? Pequeños fenos orientados en dirección del flujo de la lava, dando el aspecto de correntada. Esa es la riolítica, y que corresponde a la roca riolita, ¿no? Casi la mayor parte de las riolitas tienen esta característica, y por eso se les distingue. Ingresamos a la textura vítrea, ¿no? Aquí, la textura vítrea, felsófida, vitrófila, globulítica, esferulítica. Es un poco más compleja, pero tenemos que conocerlas, ¿no? Porque hay algunas muestras que vienen con este tipo de características vítreos. Es una masa o pasta amorfa, de ahí partimos. No está ni cristalográficamente ni cristalina. Es totalmente amorfa. Se presenta en lavas muy viscosas y hialinas, como la obsidiana. Presentan fractura concoidal. Entonces estamos viendo todo lo que es vidrio volcánico, ¿no? Alto contenido de sílice, fractura concoidal, amorfa, donde lo vemos en lavas viscosas, ¿no? Muy viscosas. Y hialinas, totalmente oscuras, ¿no? ¿Cuál es la felsófira? Es vidrio englobado por pasta cristalina. O sea, imagínense una cantidad de material de pasta cristalina que se puede ver, y en el medio vemos un vidrio englobado, ¿no? El contorno, el entorno es pasta cristalina, y dentro está este vidrio englobado. Esa es la felsófira. La vitrófera son cristales englobados en pasta vítrea. Todo es vitrio, en cambio la otra es pasta cristalina, todavía hay. No es esto cristal, sino se refiere a esta masa amorfa. Cristalina se refiere al hecho de que podemos visualizar en su entorno lo englobado, el vidrio englobado. En cambio el otro es al revés, ¿no? Son cristales englobados por pasta vítrea. Cristales, ya no vidrio, sino cristales. Esa es la vitrófila. La globulítica es una masa vítrea con glóbulos de agua, aire incluidos en su centro. Es como un nivel utilizado en la construcción, ¿no? Tenemos una masa vítrea, y en su seno encontramos agua encerrada, un glóbulo de agua, que incluso se mueve, ¿no? Como un nivel. Esa es la globulítica. La esferulítica, como su nombre lo indica, son minerales de forma de esferas, de un centro en masa vítrea. O sea, como los aros si bien digo, los aros de una bicicleta, ¿no? Todos de un centro en forma perpendicular al extremo externo, y presentan esta forma de esferas, ¿no? Minerales en forma de esferas, de un centro en masa vítrea. Esa es la esferulítica, por eso es esferulítica, ¿no? Litos, esferas en lito, en roca, esferas que parten de un centro en masa vítrea. Y la pumicítica es la que ya como conocemos de nombre variado, ¿no? Masa vítrea porosa debido al escape violento de gases en el momento de su rápido enfriamiento. Todo lo que involucra la piedra P, la piedra pómez, la perlita, ¿no? Todos ellos están dentro de este tipo de clasificación o textura punicítica. Bien, entonces es relativamente importante el conocimiento y distinguir qué es lo que visualizamos y qué es lo que no vamos a visualizar.
microcristalina, criptocristalina y lo vitrio, ¿no? Dentro de lo vitrio sí podemos visualizar la felsófira, podemos la vitrófera, la globulítica, la esferulítica también, la pumicítica, que es lo que más muestras tenemos, ¿no? O sea, eso sí se puede visualizar y hay muestras de ese tipo, ¿no? No, si bien es cierto, no lo tenemos en el laboratorio porque son caras y difíciles de conseguir, ¿no? Han venido muchas veces a vender este tipo de muestras, pero son demasiado caras, costosas, ¿no? Pero existen. Sobre todo esta, glóbulos de agua, la globulítica, ¿no? Bien, entonces, como repasando, yo insisto siempre en que se debe reconsiderar siempre el tratar de conocer este tipo de texturas y sobre todo diferenciarlas, ¿no? Cuando hablo de rocas plutónicas, cuando hablo de rocas hipoabisales y qué textura se le asigna. Recuerden que las efusivas hipoabisales son aquellas que están en fracturas preexistentes, por lo tanto tengo que corroborar que mi muestra sea hipoabisal. Todas las formas que hemos visto en geología general respecto a diques, dique capa, dique sills, no sills, o todas las formas de diques y todas las formas de cuerpos específicos que hemos señalizado y descrito, se refieren a estas, ¿no? Entonces tenemos que corroborar, haber sacado la muestra de esa zona y asignarle en algunos de los casos la característica de su textura, ¿no? O sea, visualizar, comparar lo que tenemos descrito como textura y si se cumple dentro de la conformación de la roca, la orientación de sus cristales o de la masa vítrea o de la masa fanítica o de la porfírica o de la porfirítica, ¿no? O diabásica. En cambio, aquí en las efusivas volcánicas, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana, ¿no? Terminando esto, las rocas plutónicas, ingresamos a estas efusivas. Pero ya ustedes han adelantado en la parte teórica, ¿no? En la parte del trabajo que se ha dejado es eso. Entonces ya no es sorpresa para ustedes, simplemente ahora aplicamos esto, ¿no? ¿Cuándo le llamamos porfírica? Cuando traquítica y cuando reolítica, ¿qué es lo que más se va a visualizar? ¿No? Y si no lo podemos determinar así, simplemente le diríamos porfirítica o porfirofanítica o traquítica o riolítica, ¿no? A las texturas mejor visibles y que se pueden describir dentro de lo que vamos a ver en el conjunto de las rocas efusivas volcánicas, ¿no? Que es lo que toca esta semana junto con las vítreas. Y dentro de ello lo que tenemos es las pumicíticas, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos ordenados nuestros criterios de consideración, cada cosa en su lugar, ¿no? Cuando decimos grano grueso, cuando grano medio, cuando textura neisosa, exclusivamente las plutónicas. Las hipoabisales es todo lo que ustedes ven, y las efusivas también, ¿no? Cada acepción debe ser lo más correcto. Y si no puedo determinarla, recuerden, afanítico, fanerítico, o porfirítico, o porfiroafanítico, o traquítico, o riolítico, ¿no? Dentro de las efusivas volcánicas. Y si estamos trabajando con lo que estamos haciendo ahora en las intrusivas, grueso, medio, neisoso o fino también, como hemos visto en la literatura de la semana pasada. Bien, ahora sí ingresamos a la estructura, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva de hoy día. Vamos a tratar de revisar alguna otra información. Estructura de las rocas ígneas. Recuerden que lo que hemos revisado es la distribución de los cristales en esta masa, en esta roca o en las rocas. Ahora hablamos de la forma de estructura, la forma arquitectónica, cómo se presentan en campo. De las rocas ígneas plutónicas abisales tenemos los batolitos, como el batolito de la costa, ¿no? Que tiene más de 2.200 kilómetros. ¿Y qué visualizamos en ello? Apófisis, miarolas, cenolitos, autolitos y eslieren. Esto es lo que visualizamos dentro de las rocas ígneas plutónicas como estructura. Una gran estructura es el batolito. Y dentro del batolito se presentan estas estructuras.
apófisis, miarolas, cenolitos, autolitos y esliere. Vamos también a trabajar con cada uno de ellos, cuándo es apófisis, cuándo es miarola, cuándo es cenolito, cuándo es autolito y cuándo es esliere. Y también tenemos fracturas de estructura, cuando se presentan en bloque orbicular. Vamos a revisar a qué le llamamos una fractura de estructura y a qué bloque orbicular, ¿no? Su nombre lo indica más o menos, ¿no? ¿A qué se refiere? Grandes cantidades de masa de roca y que tienen una presencia arquitectónica determinada, ¿no? Y se nos va aclarando con las definiciones que vamos a ir dando, ¿no? Así como hemos hecho en las texturas, lo vamos a hacer en las estructuras. Bien, dice las efusivas hipoabisales. Stock o troncos, las hipoabisales, efusivas hipoabisales. Los lacolitos, los lapolitos, los facolitos, los diques capa o sil, lo que le mencionaba, ¿no? Está relacionado cada uno de estos nombres con el tipo de origen, ¿no? Ígneas, efusivas, hipoabisales. Y lo que tenemos en mayor cuantía son las rocas ígneas efusivas volcánicas. Tenemos como estructuras los volcanes, las lavas y los tufos o piroclastos, ¿no? Dentro de las rocas ígneas efusivas volcánicas, como estructura tenemos un volcán, y dentro del volcán tenemos cuello, chimenea, cráter y conos. Esto ya lo hemos visto en geología general, ¿no es cierto? Simplemente ahora los agrupamos desde el punto de vista petrológico como arquitectura, como estructura, ¿no? Cada estructura podemos mencionar todas sus partes. En este caso, el volcán es todo lo que está escrito ahí, y me parece que lo hemos revisado plenamente en la parte de geología, ¿no? Gran parte de la nomenclatura que estamos viendo. Y dentro de los conos, tenemos los conos de lava, tenemos los conos de ceniza o piroclásticos, los conos compuestos o estratovolcanes, ¿no? Cada una es una geoforma, en realidad, ¿no? Yo lo hago mayormente estas descripciones en el curso de geomorfología. Aquí es un cono de lava, que es los conos de ceniza, o piroclásticos, los conos compuestos. Los vamos a revisar también rápidamente en este curso. Y luego tenemos todo lo que son lavas. Las pajojoe, que son tersas y onduladas o acordeladas, ¿no? Se parecen a un cordel, ¿no? Un cordel, que se denominan pajojoe, ¿no? Luego tenemos las lavas AA, las lavas en bloque, las lavas con disyunción esferoidal, las lavas con disyunción columnar, las lavas estratificadas o en almavilla, las lavas en gradería y las brechas. Bien, como ven, está muy bien estructurado. Esto estoy resumiendo como más de 30 páginas de WAN en este tipo de diagramas para que puedan ser comprensibles y fácil de recordar, ¿no? Esto no está en el libro, es el trabajo del tiempo que vengo dictando en este curso y que está sintetizado en esto, ¿no? Y finalmente tenemos, aparte de las lavas, las tobas, no como lavas, ¿no? Está fuera del conjunto de lavas, tobas o tufos, o cenizas, ¿no? El conjunto de tobas es la reunión de la ceniza y arenas u otro tipo de clastos, se funde y se llama toba, recuerdan, ¿no? Y está en la tabla de WAN, está en la parte superior, tobas, brechas o tufos, dice, ¿no? Lo piroclástico, que está dentro de los lapilis y las bombas, ¿no? Piroclastos, todo lo que son piedra pómez, piedra pez, perlita, ¿no? En fin, pumicitas. Y eso se distingue mayormente por su tamaño de grano, las pumicitas, o piroclásticos en general, y los lapilis, ¿no? Que es lo más fino de lo que consideramos como piroclastos. Y las bombas son aquellas enormes masas de roca que salen violentamente, ¿no? Lubinas, por ejemplo, emite mucho de esta forma de piroclastos, denominados bombas, ¿no?
Son inmensas bolas de fuego que salen violentamente, expulsadas como una catapulta, ¿no? Y consideradas mayormente de gran cantidad de masa ígnea, ¿no? No es un vidrio volcánico, sino es una masa de bastante consideración, bastante voluminosa, ¿no? Por eso es su nombre, de bombas mayor de 32 milímetros, ¿no? Se denominan a las bombas. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre todo lo que acabamos de visualizar, todo lo que son texturas, todo lo que es texturas, todo lo que corresponde a las formas de los cristales, lo que corresponde a la orientación, ¿no? A la relación. Hoy día hemos hecho, trato de minimizar la información porque es mucho nombre, entonces por eso lo considero hasta aquí, ¿no? La parte de hoy día y revisarla, ¿no? Para que juntamente con ustedes aclaremos todo lo que son estos términos y a qué se refieren, ¿no? Entonces hemos hecho relación mutua de los cristales, que es lo que vamos a ver en la roca, ¿no? Por eso yo les decía, guarden el documento que se ha hecho en clase y ahora vamos a complementar con la clase de la semana pasada, con esta clase, y vamos a tratar de hacer la siguiente también bastante concreta para que no se confunda este tipo de formación académica, ¿no? No tengamos mucho inconveniente en relacionar toda esta nomenclatura con lo que viene, ¿no? Porque todavía viene las bases de la clasificación, ¿no? Ligeramente, no muy complejo, pero sí hay que tener muy en cuenta para hacer este tipo de clasificación. Con su muestra de mano tienen que trabajar con todos estos factores. Entonces, con las relaciones mutuas de los cristales, cuándo es euhedral, cuándo es subhedral, cuándo es anhedral, y cómo relacionamos texturas equigranulares y inequigranulares, ¿no? Y ya sabemos el orden de cristalización para explicar la textura, ¿no? Todo lo que hemos revisado como texturas de rocas ígneas, una por una, cada una que se refiere, y la estructura. Lo vamos a revisar también cada uno de los nombres de las estructuras de las rocas ígneas. No sé si hay preguntas, señores. ¿Preguntas? ¿Alguna aclaración? Bien, vamos a ver. Vamos a dejar de presentar. Un momentito, por favor. Hola chicos, espero que se encuentren bien. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, vamos a continuar con las texturas ígneas. Como quedamos el día viernes, les quedé en realizar un video de la clase que vimos ese día. Bueno, vamos a definir lo que es una textura. En las rocas, tanto en ígneas como sedimentarias y metamórficas, una textura va a ser una característica o varias características que nos van a estar ayudando
a diferenciar una roca de otra. Eso es una textura. Características que nos ayudan a diferenciar una roca de otra. En las texturas ígneas, las características que nos van a ayudar a diferenciar una roca de otra van a ser la cristalinidad, que es el grado de cristalización, es decir, de qué materiales van a estar formadas estas rocas, si de minerales o de vidrio. La granularidad, que va a ser el tamaño de esos cristales. Y la fábrica, cómo van a estar definidos esos cristales, qué también definidos o qué tipo de forma van a tener los cristales. Esas van a ser las tres propiedades que nos van a ayudar a identificar una textura en las rocas ígneas. Comenzamos con la cristalinidad. Como les había dicho, la cristalinidad se va a referir al tipo de material del que están formados las rocas. La halocristalina, vamos a tener una textura halocristalina cuando la roca solo esté formada por cristales. ¿Qué tipo de cristales? Pues de todos los minerales que ustedes han ido identificando. Recuerden que son los minerales esenciales. ¿Cuáles son esos minerales esenciales? Pues los de la serie de Bowen: feldespatos, plagioclasas, cuarzo, biotita, anfíboles, piroxenos, olivino. La alohialina va a ser aquella roca, o va a ser la cristalinidad que presenten aquellas rocas que solamente estén formadas por vidrio. Entonces, si ustedes tienen una roca formada por vidrio, va a tener una cristalinidad del tipo alohialina. Ejemplos de este tipo de rocas pues son la obsidiana, que ustedes ya la han visto en su laboratorio, y la perlita. Son algunas de los ejemplos. También la pómex es una roca que solamente está formada por vidrio. La hipocristalina, o también conocida como merocristalina, van a ser aquellas rocas que estén formadas tanto por vidrio y por cristales. Este es un proceso el cual se da durante las erupciones volcánicas, formando este tipo de rocas. Pasamos a la granularidad. La granularidad, recuerden que es el tamaño del cristal, y dependiendo del tamaño del cristal nos van a dar diferentes tipos de texturas. En cuanto a fanítica, recuerden que son aquellas texturas que vamos a tener o que vamos a presenciar en rocas que se enfrían muy rápido. ¿Dónde se van a enfriar? Fuera de la corteza. Recuerden que si se enfrían fuera de la corteza, el enfriamiento es muy rápido porque están en contacto con el aire, con el agua, con la atmósfera en sí. Entonces la temperatura se pierde demasiado rápido, evitando que los minerales crezcan. ¿Por qué? Porque sus temperaturas se pierden. En cuanto a textura fanítica, vamos a tener dos tipos. La microcristalina, que va de 0.5 milímetros a 10 micras, y la criptocristalina, que va a ser menor a 10 micras. La textura fanerítica va a ser aquella que presenten rocas que se formaron dentro de la corteza. Al formarse dentro de la corteza, estos minerales van a tener el tiempo suficiente para crecer. Van a tener material, tiempo y espacio. Entonces, al tener estos tres factores, estos cristales van a tener el tiempo suficiente para crecer y van a ser grandes. Entonces, la textura fanerítica se divide de grano muy grueso a grano muy fino. El grano fino vamos a tener que va a ir de 1 milímetro a 0.5 milímetros. Medio de 1 a 5 milímetros. El grano grueso de 5 milímetros a 3 centímetros. Y el grano muy grueso van a ser cristales que tengan un tamaño mayor a 3 centímetros. En la fábrica recuerden que es qué tan bien definido está un cristal. Vamos a tener eoedrales, también conocidos como automorfos, que son aquellos cristales que van a tener sus caras bien delimitadas, que van a estar bien definidas, que vamos a saber dónde inicia el cristal y dónde acaba el cristal. Los subedrales o subamorfos van a ser aquellos cristales que estén parcialmente o que tengan parcialmente las caras definidas.
Es decir, vamos a tener caras definidas, pero también vamos a tener caras irregulares, caras que no se pudieron definir bien debido al enfriamiento o debido al espacio que tenían durante la cristalización. Y los anedrales o xenomorfos van a ser aquellos que no tengan sus caras delimitadas, que no sean bien definidos, que las tengan irregulares. ¿Debido a qué? Debido al rápido enfriamiento y al poco espacio que tenían a la hora de crecer. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de cada tipo de fábrica. Aquí en la imagen superior derecha, donde está apuntando el puntero, tenemos una imagen de un cristal de Horblenda. Como vemos, tiene una forma de un rombo y las caras están bien delimitadas. Delimitan la forma del cristal. Por lo tanto, vamos a tener cristales euedrales o automorfos. Recuerden que los sistemas cristalinos nos van a dar la forma del cristal. Si tenemos un sistema cúbico, si tenemos un sistema romboédrico, un sistema monoclínico, triclínico, hexagonal, estos sistemas nos van a dar la forma externa del cristal. Recuerden que si es cubo, forma cubitos y que, bueno, también vamos a tener formas más complejas debido a que tuvieron el tiempo suficiente para crecer. Acá en la imagen izquierda tenemos ejemplos de cristales subedrales o subamorfos. Vemos que tienen caras limitadas, pero también vemos que tienen caras irregulares, caras que no se pudieron delimitar bien, que se están creciendo en otro cristal. Aquí en este ejemplo tenemos el cristal de una plagioclasa y un cristal de cuarzo. Vemos que la plagioclasa se está emplazando en el cristal del cuarzo, lo que hace que esta cara no pueda delimitarse bien, sino que tenga formas irregulares. En esta imagen inferior izquierda tenemos ejemplos de cristales anedrales o xenomorfos. Estos cristales ven pequeños puntos, pequeños círculos, lo cual nos está indicando que no crecieron, que crecieron, mejor dicho, de una forma muy rápida. También vemos en estos colores grises que los cristales simplemente no tienen formas, no tienen límites de caras. Entonces, lo que nos dice que los tiempos de cristalización fueron rápidos y los espacios fueron muy pocos. Aquí tenemos a la serie de Bowen. Recuerden que la serie de Bowen nos va a estar indicando el tipo de mineralogía que va a presentar el tipo de rocas dependiendo de las temperaturas que estos presenten. Aquí tenemos altas temperaturas, que los minerales de altas temperaturas van a ser minerales profundos, forman rocas ultramáficas. Recuerden que los minerales de altas temperaturas van a ser los primeros en cristalizar una vez que comience a enfriar el magma. Y así, conforme va subiendo, tendiendo a la de la superficie terrestre, vemos que el magma va perdiendo minerales, haciendo su contenido más félsico, es decir, minerales más claros. Los últimos minerales en crecer en el cuarzo, la moscovita, los feldespatos potásicos y algunas plagioclasas sódicas. Esos son los últimos minerales en crecer por ser los de temperatura baja. Recuerden que tiene que enfriarse o tener una temperatura menor el magma para que estos minerales puedan cristalizar, si no siguen en su fase de líquida. Aquí tenemos una tabla de clasificación de las rocas. Tenemos las de alta temperatura, y las de baja temperatura. Tenemos el tipo de textura que pueden presentar el mineral y la composición química y mineralógica que puede tener ese tipo de roca. Vamos a ver. Aquí tenemos texturas, grano grueso. Recuerden que una textura de grano grueso va a ser la fanerítica. ¿Por qué? Porque el enfriamiento fue muy lento y los cristales tuvieron el tiempo suficiente para crecer. El tiempo y el espacio suficiente para crecer.
Una textura de grano fino, afanítica, van a ser aquellos cristales que enfriaron muy rápido, por lo tanto el crecimiento de estos cristales es limitado, no crecieron tanto, quedaron pequeñitos. Porfírica, tenemos una fase intermedia aquí. ¿A qué me refiero con esto? El magma va ascendiendo y cuando va ascendiendo los cristales comienzan a crecer. Llega a la parte de la superficie y los cristales que ya habían crecido tuvieron el suficiente tiempo para darles un tamaño adecuado, un tamaño más grande. Al momento de que toca la superficie, el enfriamiento de la lava es muy rápido y los cristales que faltaban en crecer ya no crecen, ya no tienen el tiempo suficiente para crecer, entonces quedan chiquitos. Lo que vamos a tener o lo que nos va a hacer tener una combinación de cristales muy grandes que se enfriaron dentro de la corteza y cristales muy pequeños que se enfriaron fuera de la corteza. Esto porque debido a los puntos de fusión de los cristales. La textura vítrea, recuerden que solamente está formada por vidrio, y la textura piroclástica, que va a ser aquella textura que van a formar materiales que son expulsados en una erupción volcánica. Bueno, una textura fanerítica nos va a dar aquellas rocas que se formaron dentro de la corteza terrestre. Entonces, el granito, la lorita, el gabbro y la peridotita van a ser las intrusivas, también conocidas como plutónicas. Mientras las rocas volcánicas que se formaron fuera de la corteza terrestre, teniendo una textura fanítica, van a ser la riolita, la andesita y el basalto. Si ustedes ven, el granito y la ira van a tener composiciones similares, composiciones iguales. Lo único que las va a hacer diferentes va a ser dónde cristalizaron, dónde se emplazaron, si dentro de la corteza o fuera de la corteza. Estas dos rocas van a tener una mineralogía de cuarzo, feldespato potásico, biotita, moscovita y plagioclasas ricas en sodio. Van a ser, por lo tanto, félsicas. Recuerden que el félsico van a ser los colores. Los félsicos van a ser colores blancos, colores crema, colores claros. Mientras que los máficos van a ser colores muy oscuros, van a ser colores oscuros, negros, verdes, verdes oscuros, ¿ok? La diorita y la andesita van a ser rocas intermedias, es decir, que van a ser que van a tener tanto máficos como félsicos. Estas rocas van a, ya sea intrusiva o extrusiva, van a tener mineralogías de anfíboles, piroxenos, un mayor porcentaje en plagioclasas sódicas, con un menor porcentaje en plagioclasas cálcicas, pequeños porcentajes de feldespatos potásicos y cuarzos, pero siempre van a tener una mineralogía similar. Mientras que el gabbro y el basalto van a tener una mineralogía de anfíboles, piroxenos, olivinos, plagioclasas cálcicas. ¿De qué va a depender si es un gabbro o un basalto? De dónde cristalizó, si dentro de la corteza o fuera de la corteza. Bien, señores, hemos hecho un repaso visual a gran parte de lo que hemos revisado hoy día. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Pregunta, señor. ¿Dudas? Bien, un momentito entonces. Bien.
Lo que quería hacer ahora era, según su sílabus, dice una práctica calificada con respecto al avance, ¿no? Porque tenemos, lo que viene ahora es la parte de estructura, definición de cada una de las estructuras, y luego viene la parte de clasificación, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, las dos las vamos a hacer juntas, no quiero juntarlo ahora porque, para evitar la gran nomenclatura. Lo que quería hacer es, este tiempo de más o menos unos 10 minutos o 15, hacer un repaso con ustedes de la parte de manera práctica y si es posible con algún tipo de nota. Con respecto a lo que hemos revisado ya, me gustaría que participen ustedes, ¿no? Ahora sí, ya que no quieren hacer ninguna pregunta o alguna aclaración con respecto a los temas que hemos, ¿no? Yo voy a hacer las preguntas y voy a nombrarlos al señor Álvaro Ernesto Loaiza. Álvaro, señor Álvaro Ernesto, señor Álvaro, su micrófono, por favor. Señor Álvaro. ¿No se encuentra? Señor Cristian Pari. Sí, señor, aquí estoy. Buenos días, gracias por contestar, Cristian. El resto no se encuentra seguro, está afuera. Bien, quería yo hacer algunas preguntas. Quiero saber cómo va el avance con respecto al conocimiento de este curso, apelando a lo que es la práctica calificada. Las primeras clases que hemos hecho, ¿recuerdas cómo hemos definido la petrología? ¿Qué es la petrología para ti? Es el estudio y análisis de las rocas, abarca su composición y su formación también. La palabra petrogénesis, ¿qué te indica? Sería génesis, inicio. Sí. ¿Dónde se inicia su formación? ¿Es magmático o intrusiva Mire, estamos hablando del conjunto del curso de petrología. La petrología abarca las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Dentro de la definición de petrología, bien lo que tú has mencionado, pero faltaría agregarle lo que es la petrogénesis. ¿Y qué es la petrogénesis? Señor Cristian Pari. no recuerdo en estos momentos? La misma palabra, si lo definimos, petro es roca, génesis origen, los orígenes de la roca, ¿no? Entonces, si apreciamos lo que tú has mencionado, pero faltaba agregarle en el conjunto de las rocas, no solamente las rocas ígneas, sino las rocas y sedimentarias y las rocas metamórficas. Cada uno tiene un tipo de génesis diferente, ¿no? Que involucran formas de cómo se genera. Esa es simplemente la definición de petrogénesis. ¿Y tú crees que la parte de geología histórica también tiene que ver en esto, señor Cristian? Geología histórica. Sí, tiene que ver en la amplia definición de petrología. Sí. ¿Cómo así? Yo entiendo por geología histórica habla sobre desde el inicio desde que se formó la roca, la tierra, y con el transcurso de los años se van hay nuevas capas que se van colocando encima de otra, y eso también abarcaría el campo de la petrogénesis. Si yo te digo, por ejemplo, que la formación Valdivia pertenece al Cenozoico, ¿estaría bien? Eso involucra el término geológico, una edad geológica. No. No involucra el Cenozoico, o es que falta puntualizar. Por decir, no, te hago esta aclaración porque la formación Valdivia es la que tenemos acá al frente, ¿no? A la salida de Tacna, y que involucra una roca que se llama la riolita, ¿no? Y que pertenece a una edad. Entonces la pregunta era
y desde el punto de vista histórico, la geología histórica tiene mucho que ver en el desenvolvimiento, en la formación de estas rocas. ¿Tiene mucho que ver o no tiene nada que ver? Yo diría que sí tiene que ver. Ya, muy bien. Señor Mijael Andrés, Mijael, ¿ya Mijael? Mijael Andrés, señores, participen, a ver. Rodrigo Raúl Calace, les es importante que participen porque son... Sí, sí, Rodrigo, gracias por simplemente aclararles de que han venido algunas aclaraciones de las empresas mineras a nivel de todo el Perú, de que hay buena formación en la Universidad Jorge Basadre. Lo que está faltando es que sepan expresarse, que tengan una oratoria muy fluida. Y ese es el problema de queja que se está atendiendo en este momento. Que falta que conversen, que falta que pregunten, que falta que se expresen fluidamente o que tengan una buena oratoria. Por eso es que estamos haciendo esta situación, ¿no? De que participen, de que pregunten, de que se involucren un poco en el curso también, ¿no? No solamente se dediquen a escuchar o de repente siguen durmiendo, ¿no? A esta hora, pero no sería bueno que participen de lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Rodrigo, ¿no? ¿Rodrigo? Sí, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Dentro de lo que hemos visto en el desarrollo del curso hasta la fecha, hemos nominado, por ejemplo, a las rocas ígneas, Sí. de acuerdo a su conformación, de acuerdo a cómo se encuentran en la superficie de la Tierra. ¿Tú crees que lo que tenemos aquí en Tacna, como una roca intrusiva, lo denominemos, porque hay una formación de roca granítica? Denominamos granítico porque abarca el granito, la granulerita y la tonalita, la granulerita. Esa conformación se le puede llamar batolito o estoco. ¿Sabes algo de eso? Batolito, estoco. Uh-huh. En Podría geología... ser batolito, ya que como está dentro de las rocas ígneas, que son las plutónicas, no, claro, ¿verdad? Plutónicas, ¿verdad? Sí, son las plutónicas. Plutónicas, así que podría ser batolito. Ya que el día de hoy se refirió en el pequeño esquema de llaves que mencionó, ahí hablaba que las rocas ígneas pertenecían a los batolitos. Claro. Mira, no sé si hemos hecho en geología, sí lo hemos hecho. Cuando es más de 100 kilómetros de diámetro se llama batolito. Cuando es menos de 100 kilómetros de diámetro se llama estoco. Y aquí en Tacna tenemos descrito, ¿no? Según la geología que se tiene acá hecha, se tiene a una masa de roca ígnea intrusiva que va gradando básicamente de la granulerita a la tonalita, y que se denomina, dice, estoco. ¿Por qué? Justamente por las razones que te estoy dando, ¿no? No es batolito. Batolito es lo que tenemos, el batolito de la costa, que tiene más de 1.200 kilómetros de longitud y de 80 a 70 kilómetros en promedio de ancho, y que va gradando de una roca desde la más clara hasta la más oscura. Ese es el batolito de la costa, ¿no? Y la pregunta siguiente es, ¿tú crees que ese stock que tenemos en Tacna está involucrado en la conformación de minerales? ¿Ha traído mineralización o no ha traído mineralización? ¿Has leído algo sobre las zonas mineralizadas de acá de Tacna? No, en realidad no, ingeniero. Bien, si revisamos, ¿no? Lo que falta es un poco salir a campo realmente, ¿no? Gran parte de estas zonas están mineralizadas de plata, plomo, zinc, ¿no? De plata, plomo, zinc. Y lo último que se han descubierto durante el año pasado, hace 2 años, es un pequeño cuerpo de oro, ¿no?
y esto lo tenemos bastante cerca. Entonces, y tenemos otros yacimientos por Payagua, muy cerca a Payagua, de plata, plomo, zinc, con leyes que van más de 300 onzas por tonelada de plata. Y tenemos otros pequeños yacimientos de plata, plomo, zinc, molibdeno, ¿no? Entonces, eso, ¿qué te dice? Que sí está involucrado ese stock granodiorítico, que le llaman así, stock granodiorítico de Tacna, ha involucrado y ha traído gran parte de la mineralización de esta zona, ¿no? Si hablamos del Batolito de la Costa, todo lo que son las minas que tenemos distribuidas en esta zona, ello es el causante de haber traído gran mineralización. Y esta mineralización la vemos acogida, ¿a qué? A la zona de subducción. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque hemos visto, los he involucrado un poco en los magmas. Estamos hablando de rocas, pero también tenemos que relacionarlo con los minerales, porque ese es el trabajo que ustedes van a elaborar cuando terminen su carrera, ¿no? Y tener un conocimiento de qué tipos de rocas son las que involucran la conformación de algunos minerales. No todas las rocas depositan el mismo mineral, ¿no? Hay rocas félsicas que son apropiadas para un tipo de mineral, hay rocas intermedias para otro tipo de mineral, y hay rocas máficas para otro tipo de mineral. Y hay otras que son las ultramáficas, ¿no? Que involucran otro tipo de mineralización, desde las máficas, ¿no? El platino, por ejemplo, ¿no? El oro en las félsicas, o las intermedias muchas veces, ¿no? O los pórfidos, ¿no? Que tenemos acá, de gran dimensión, Toquepala, Coajonia, Quellaveco, tenemos la zona de Chapi, tenemos y hacia el norte, ¿no? Gran cantidad de yacimientos de pórfidos. Faltan descubrir todavía muchos. Que involucran esos, como su nombre lo indica, ¿no? Pórfidos, son hipoabisales. De ahí viene el nombre, ¿no? Pórfidos. Y que involucran rocas de la que hemos visto nosotros, de la que hemos mencionado, desde la dacita, desde la riolita, la andesita, mayormente la andesita, la traquita, la traquiandesita, los basaltos. Ahí se involucran la gran cantidad de yacimientos que tenemos a lo largo y ancho del Perú, relacionado a esas condiciones, relacionado a la zona de subducción y relacionado a la conformación de tipo de roca, del tipo de roca en la que se impregna este tipo de mineralización, ¿no? Entonces, más o menos es la relación que también se debe establecer, no solamente desde un punto de vista petrológico, sino dándole una calidad de conocimiento pleno, ¿no? Desde el punto de vista general, desde la geología general, que es una subducción, o que es un choque de placas, hasta el conocimiento que estamos haciendo de petrológico con cada una de las denominaciones que estamos haciendo, ¿no? Hoy día me conformo con lo que hemos hecho hoy día porque hay gran cantidad de nombres y que los tienen que revisar. ¿Por qué tienen que revisarlo? Porque tienen que expresarlo en la conformación de la descripción macroscópica de las rocas ígneas, lo que estamos haciendo, ¿no? Eso hay que complementarlo, y la semana que viene pienso terminar con todo este tipo de nomenclatura para aplicarlo definitivamente en lo que es petrología, y aplicarlo a mineralogía, o perdón, a geología de minas cuando toque el caso, ¿no? Que es el trabajo del geólogo en la mina, junto con el minero. Todo este descubrimiento de los minerales y de las rocas se complementa, como ustedes ven, ¿no? Y ustedes tienen que tener el conocimiento básico cuando trabajen en mina, el relacionar qué tipos de rocas y qué tipos de minerales se encuentran ahí, para poder entender la mineralización y el emplazamiento, ¿no? Bien. A ver, una última pregunta con... A ver, ¿quién se encuentra presente? Franz, Jonathan Acero, Franz. Sí, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Franz. Gracias por contestar. Bien, dentro del curso de petrología, lo que hemos visto en la mañana, ¿cómo entiendes lo que es esto?
equigranular, el término, con eso, ¿qué es el término equigranular para ti? ¿Cómo defines la equigranularidad? No, no sabría decirlo, ingeniero. ¿No has estado atento a la clase de hoy? No, sí, sí, ingeniero, solo que no sé cómo definirlo. Ya. Señorita Gladys Rosemary Mamani. Señorita Gladys. Señorita Gladys. Buen día, señorita Gladys. Buenos días, ingeniero. Buenos días, señorita. Gracias por contestar. La misma pregunta. ¿Qué entiendes por equigranular? Que los granos de los cristales son, digamos, equilares, o sea, que tienen las mismas, o sea, los mismos ángulos, se podría decir, que los cristales forman, que se forman. Podría decir, ¿me hablas de ángulos? ¿Tú hablas de ángulos? ¿Por qué O sea, mencionas? como para, o sea, para decir que los cristales que se van formando en las rocas, se podría decir que son de la... Ay, no sé Para eso cómo. tienes que emplear el término euedral, ¿ves? Si no empleas el término euedral, dice que todos son del mismo tamaño, sus bordes son definidos y podemos visualizar casi el tamaño del cristal o el cristal casi definido, ¿no? Esa es la equigranularidad. ¿Para qué sirve esa nomenclatura? ¿Tú crees? ¿Para qué tanto nombre? ¿Para qué recibimos esta formación de conocimiento para aplicarlo cuándo? Para poder reconocer las rocas, o sea, para poder distinguirlas. Ya, muy bien. Esa es la parte académica, ¿no? A veces ya en el ejercicio de la profesión mayormente no lo usamos, pero es parte de la conformación o la formación académica, ¿no? En que debemos saber cuándo es una panidiomórfico, alotromórfico, ¿no? Las condiciones que les he dado. ¿Cuándo es euedral, subedral? ¿Cuándo es subedral? ¿Sabes cuándo es subedral? Cuando estos cristales que se van formando en las rocas no son de los mismos tamaños. No. Si recuerdan la clase anterior, cuando hablamos de euedral es mayor del 70% de su forma cristalográfica. Si vemos lo que te acabo de preguntar, ¿cuándo es equigranular? Cuando vemos sus bordes definidos, casi completo de cristal, nos referimos también si es euedral, porque tiene más del 70% de su forma cristalográfica. Cuando tiene menos de eso, 50% se llama subedral. O sea, vemos parte del cristal, solamente la mitad. Y anhedral, cuando no vemos más que una tercera parte del cristal. Entonces, ese tipo de distribución va acompañado de las formas alitriomórfica, panidiomórfica, no alotromórfica. Va relacionado a ese tipo de terminología. ¿Cómo denominamos eso? Respecto a su forma cristalográfica, ¿no? La forma cristalográfica me va a definir si es alotromórfica, panidiomórfica, ¿no? O alotromórfica. Esas condiciones me van a dar que yo nomine a la roca, nomine a los cristales de esa manera, ¿no? Los agrupe y diga luego si es equigranular o es inequigranular. Y luego te vas a dar cuenta que después de haber pasado esas condiciones, tienes que resolver otras consultas con respecto a las bases de la clasificación. Como lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver todo lo referente a las bases de la clasificación, para que la semana de octubre del 25, ustedes puedan tener ya con claridad todo lo que corresponde a la clasificación total de una roca ígnea, ¿no? Hablo de ígnea, o sea,
poder definir lo que es un plutónico, de preferencia plutónico y volcánico, y de carácter pumicítico o piroclástico. Esa es la razón de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Van a tener que repasar mucho, yo por eso no estoy tratando de avanzar de más o muy rápido, porque no quiero que se presente a confusión. Y en el laboratorio también lo estoy haciendo de esa manera, de que ustedes reconozcan primero la muestra, reconozcan los cristales, para luego asociar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y que tengan muy claro estas condiciones. Por favor, repasen, por favor, ¿no? Para que no tengamos problemas en el curso. No sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo Bien. claro, ingeniero. Muy bien, me da mucho gusto. Bien, señores, lo dejamos ahí. El turno de la tarde, el grupo de la tarde, el grupo 4. Bueno, es el grupo que está un poco, digamos, desfasado con respecto al conocimiento. Nosotros hablamos una cosa acá en la teoría y ellos todavía no lo han hecho, ¿no? Bueno, es el último grupo que se creó y que me dieron ese horario, ¿no? No había otro horario para hacerlo, entonces